bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte del episodio 51 del podcast de Psicodeporte Academy. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Saúl, muy buenas tardes. Pues encantado de seguir escuchando a Óscar. Sí, porque hoy es la segunda parte de la entrevista que hicimos con Óscar de Paula, entrenador formativo de muchísima referencia a nivel estatal. Fue un placer escucharle para esa primera parte. De hecho, la entrevista, como veréis, dura 1 hora y media. Como nos pasó en el caso de Isaac Fernández, fuimos incapaces de cortarla, no nos parecía justo cortar ninguna de sus palabras, así que por eso lo hemos dividido en dos partes y venimos a escuchar hoy la segunda parte de este podcast con Óscar de Paula, enfocado al desarrollo de jugadores y jugadoras. Antes de entrar a la segunda parte de este episodio, Aritz, si te parece, podemos recordar redes sociales también para que nos puedan contactar si tienen cualquier pregunta, cualquier duda sobre el episodio. Sí, los oyentes pueden hacerlo a través de las redes sociales Instagram, Facebook o Twitter como @psicodeportea nos encontrarán y además en nuestro canal de YouTube como Psicodeporte Academy. Y si quieren profundizar y aprender sobre psicología del deporte para poder aplicar en sus entrenamientos y partidos y su modo de liderar y comunicar, lo pueden hacer en psicodeporte.academy. En la primera parte de la entrevista, de la charla que tuvimos con Óscar de Paula, nos enfocamos principalmente a conocer de forma genérica su filosofía a la hora de desarrollar jugadores y jugadoras. En segundo lugar, hablamos también del rol que juega el staff técnico. Ya nos comentaba que intenta que esté muy involucrado cualquier entrenador o entrenador ayudante que esté a su lado, que participe activamente del desarrollo de jugadores. Y vimos algunas de las primeras herramientas, sobre todo de establecimiento de objetivos, que él utiliza habitualmente para involucrar a sus jugadores en el crecimiento. Si esta primera parte aún no la habéis escuchado, os la dejaremos, si escucháis en podcast, en Spotify y en iVoox, en notas del programa. Si lo hacéis en YouTube, pues aquí al ladito también, por aquí arriba, os pondremos la referencia para que podáis ver esta primera parte. Y en esta segunda parte, Aritz, venimos a seguir charlando con él y a seguir profundizando sobre la forma en la cual él trabaja el desarrollo de sus jugadores en su día a día. Sí, en esta segunda parte hablaremos sobre cuál es el papel del entrenamiento en este desarrollo de los jugadores y jugadoras. También qué papel ocupa en este proceso formativo del jugador la competición, que nos dará una visión realmente interesante, y también ahondará en qué papel juega el estrés, cómo maneja las situaciones de estrés para que le ayuden al jugador a crecer y a mejorar y a ser mejor jugador. Y a la hora de trabajar, ¿qué aspectos tiene que mejorar cada jugador? ¿Cómo decides estos aspectos a mejorar o a trabajar en el desarrollo del jugador? Bueno, utilizo muchísimo la observación, ¿no? Al final pasas muchas horas con los jugadores, los observas, está clarísimo que los conoces muchísimo y eres capaz de identificar cuáles son los ámbitos en los que tiene que mejorar aquel jugador para expandirse, ¿no? Siempre he sido más de potenciar, ¿vale? que de sumar. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un jugador con un nivel 8 de tiro, ¿vale? Yo a ese jugador voy a intentar que llegue al 9 o al 10 de tiro, ¿vale? No voy a intentar que el nivel 8 de tiro tenga un 8 de defensa, ¿no? Pues bueno, la defensa la irá trabajando poco a poco, pero voy a trabajar siempre sobre aquello que ya hace bien el jugador, ¿vale? Y luego indirectamente va a ir creciendo también sobre aquello que le cuesta más, ¿no? Pero sobre todo hacer crecer a los jugadores sobre las potencialidades que tienen, ¿no? Y sobre los talentos. Y entiendo, como decías tú antes, Óscar, supongo que los involucras, supongo, ¿no? En estas áreas de mejora, o sea, con ellos tú debes también explicarles, me imagino, sobre qué áreas trabajaremos, de qué forma. Bueno, yo siempre empiezo sumándolos a esa conversación, sí. Imagino. Yo empiezo el entreno siempre diciendo cuáles serán los objetivos del entreno, ¿no? Me gusta. Cuando haces el corrillo a los jugadores siempre ven, pam, y yo les explico, ¿no? Pues los objetivos del entreno de hoy son pam, 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 ¿no? Y esto te da también muchas veces para valorar cuando acaba el entreno, es decir, pues de los 3 objetivos que teníamos, hemos podido hacer 1, porque ese 1 ha ido cambiando, ha ido evolucionando y lo has hecho crecer en el entreno, ¿no? Pero también tienes que apuntar, siempre pienso en el antes, en el durante y en el después, ¿no? Tú antes del entreno te planteas unos objetivos, durante el entreno van a aparecer otros que no contemplabas y después del entreno lo que tienes que hacer es anotar, ¿no? O tener presentes cuáles objetivos que no te habías planteado han aparecido, ¿no? Y esto también, mientras están estudiando los jugadores,
pues te da para establecer una conversa de, hostia, nos habíamos planteado esto y no he podido hacer ni la mitad, ¿no? Entonces ellos es cuando se ríen, ¿no? Ja, 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 ¿no? Entonces, hostia, es que hemos hecho, el primero lo hemos hecho tan mal que hemos tenido que ir variándolo, ¿no? Bueno, pues te lo tomas un poco más a humor y es otra manera de que ellos vayan viendo y decir, hostia, pues la semana, el miércoles o mañana, martes, toca trabajar sobre esto que hoy no lo hemos podido hacer, ¿no? Y ellos mismos te lo preguntan, ¿no? ¿Pero esto lo trabajaremos? Sí, lo trabajaremos porque hay que trabajarlo. En esta línea yo creo que hay un aspecto que a veces cuesta especialmente, que es la coherencia dentro del entrenamiento. No sé si coincides conmigo en eso. El hecho de marcar unos objetivos, de corregir en base a esos objetivos y de cerrar el entrenamiento a veces también en base a esos, o como mínimo, como decías tú ahora, explicando por qué sí o por qué no, o cómo se ha evolucionado, ¿no? Pero a veces nuestra sensación, a veces también lo comentamos con Aritz, que se explica A, se corrige sobre B y se cierra el entrenamiento sobre C. Y a veces esta coherencia es importante, ¿no? Es muy importante. De hecho, soy creyente máximo de la metacognición, ¿no? Y del hecho de tomar conciencia sobre aquello que has aprendido. Y hay una cosa que en Estados Unidos se utiliza muchísimo, que son los llamados exit tickets, ¿no? Que son unos tickets así con forma de entrada que les dan a los jugadores o incluso se puede hacer de manera oral para que ellos tomen conciencia sobre algo que hayan aprendido en el entreno del día, ¿no? Y hasta que no te lo devuelven o escrito o te lo dicen, ellos no se van, ¿no? Ahora actualmente los preparadores físicos están preguntando, yo qué sé, pues cuando acaba el entreno es del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de cansancio? ¿O cuál es tu nivel de...? Esto está muy bien, porque al final, al principio el jugador no se lo toma todo lo serio que puede, pero cuando tú lo haces cada día y eres metódico en tu trabajo, el jugador acaba dándote o acaba ajustándose cómo se siente realmente a nivel de cansancio, ¿no? Pues con los aprendizajes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ostras, ¿por qué no preguntarles, por qué no utilizar unos exit tickets que sean rápidos y que sea ágil, ¿no? Al final tiene que ser ágil todo esto, ¿no? Y que te permita que el jugador se vaya a casa diciendo, hostia, pues dime algo. Son preguntas, ¿no? Dime algo del entreno que te haya costado un poco aprender, ¿ves? O algo que no hayas entendido. O 3 cosas nuevas o 3 cosas que pensabas que ibas a trabajar y hoy no has trabajado. Son cualquier pregunta que hagas que el jugador tome conciencia sobre lo que ha pasado la hora y media anterior y se vaya a la ducha pensando un poco en esto, ¿no? Que luego ya tendrá tiempo para pensar en otras cosas. Sí, porque precisamente yo creo que dentro del fomento de la autonomía, el tema de la toma de conciencia, que aquí en Psicodeporte Academy le damos mucha importancia y de hecho tenemos incluso un videocurso dedicado a la importancia, ¿no? de que el jugador o la jugadora tome conciencia, sea consciente de lo que está haciendo, porque al final en un juego como el baloncesto, que es de una continua toma de decisiones, y siempre decimos lo mismo, en estos deportes de equipo, el jugador cuando está en la cancha es él el que va a tomar las decisiones y tiene que ser él el que perciba, el que vea las situaciones, el que lea el juego y el que tome las mejores decisiones en función de las situaciones que le vayan sucediendo. Y para ello es fundamental que precisamente sea consciente y tome conciencia de todo lo que va pasando en el entrenamiento, desde el cansancio, desde las situaciones que he aprendido hoy, si he conseguido o no he conseguido el objetivo. Y precisamente este tipo de preguntas, estos exit tickets que comentabas, ayudarán a que el jugador sea consciente y por lo menos se haga las preguntas e intente buscar esas respuestas, ¿no? Luego lo hará en mayor o menor medida, pero por lo menos le ponemos ese granito para que, bueno, reflexione mínimamente del entrenamiento que acaba de realizar. Es muy guay esto que me dices, Aritz, porque ahora mientras tú hablabas, yo pensaba que, mira, os lanzo una lanza desde sí, ahora las tengo por aquí, pero desde Psicodeporte Academy me he imaginado que podríais sacar como una especie de cartas, ¿vale? Que es un paquete que pueden comprar los entrenadores con diferentes preguntas que pueden hacer a los jugadores después del entreno, ¿no? Que la pueden recoger de manera oral o para hacerles pensar. Yo tengo lo mismo para una compañera, lo hizo igual, que a Saúl ya se las pasaré en cuanto las tenga, porque las tengo por aquí, que es para que los alumnos tomen conciencias o pequeñas cartas que el profe tiene, ¡pam!, coge una al azar y venga, pues vamos a preguntar esto, ¿no? Y es bastante curioso porque en las diferentes cartas salen diferentes cosas, son diferentes exit tickets para que los jugadores tomen conciencia, ¿no? Pues yo me he imaginado esto, ¿no? Tu paquete de cartas de Psicodeporte Academy, ¿no? Estaría muy bien. Qué bueno, sí, sí. Te recogemos el guante, no tengo ninguna duda, porque antes hablábamos, y de hecho te vamos a llamar como coproductor, yo creo, de esas cartas.
Justamente esta coproducción, yo creo que antes me ha gustado una cosa que has dicho, la concepción antigua del error, decías, creo, no sé si has dicho antigua o bueno, Cultural. pasada del error, ¿no? Cultural, sí. El error como algo que castigo. Y yo te retomo también, yo creo que la concepción que tú estás explicando, que va muy en línea con la nuestra, con la que explicamos desde la psicología del deporte, ya no es un tema de que el entrenador da información de forma unidireccional al jugador y le dice lo que tiene que hacer, en qué tiene que fijarse, sino que en cierta forma estamos coproduciendo, si me permites la palabra, el entrenamiento junto con el jugador, ¿no? Porque al final no es un tema de que yo le digo lo que tiene que hacer y, como decías tú, Aritz, pues ejecutas en base a lo que de esto, sino que yo le estoy generando ese contexto, esa autonomía para que tú te desarrolles por tu cuenta, pero sí que tú pongas de tu parte, sea en tu trabajo diario, sea en la toma de conciencia que hablábamos ahora, ese desarrollo no va a ser posible, ¿no? Y yo creo que esa concepción también dista mucho de lo que podía ser la autoritaria de hace, no sé, bueno, yo creo que todavía está muy vigente en otros contextos, pero como mínimo la que tú estás explicando, Óscar, es algo que va más en esa línea de involucrar al jugador en su proceso de desarrollo y no como un agente pasivo que recibe órdenes y ejecuta, sino como un agente activo que tiene poder de decisión, tanto en lo que hace en el campo como también a la hora de en qué se desarrolla, cómo se desarrolla y en qué puede mejorar, ¿no? Es más, visto lo visto y después de mi experiencia me atrevería a decir, ojo lo que voy a decir ahora, la afirmación, que el jugador aprende mucho más cuando corrige a otro jugador. Es decir, y yo lo tengo comprobado, ¿no? Cuando hemos trabajado la corrección entre iguales, ¿no? Que yo he tenido la gran suerte de poder tener tiempo y espacio para poderlo hacer, cuando yo corrijo a Aritz, le estoy corrigiendo y tengo los ítems, porque yo se los pongo, ¿no? Los ítems que tengo que observar yo en Aritz, tengo pues 4 ítems en la pared escritas en un folio y le digo, pues Aritz, este ítem, este tal. Mientras se lo estoy diciendo, estoy pensando y tomando conciencia cómo lo hago yo. Que la siguiente pregunta que siempre hace el jugador es, ¿y yo esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, ya está, ya lo tienes. En el momento que el jugador se plantea lo que acabo de corregirle yo a Aritz, ¿yo cómo lo hago? Ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer los entrenadores es facilitadores de estos contextos y de estos momentos, ¿vale? Que lo que hagan es que el jugador se plantee cómo hago yo esto, ¿no? Hostia, déjame probarlo, Óscar, que lo hago yo, a ver cómo yo lo haría, ¿no? Vale, pues yo lo hago así y tal. Entonces, Aritz es el que me corrige a mí, ¿no? Y Aritz integra lo que yo le he dicho, que es doblemente significativo, porque te lo está diciendo un compañero, no te lo está diciendo un entrenador, y les llega mucho. Lo que pasa es que para esto hay entrenadores que piensan que esto es perder el tiempo. Para mí esto es ganarlo. Para mí esto es ganarlo siempre y cuando, esto al principio claro que no es ágil. Pero como todo, ¿no? Montar en bici al principio no es ágil. Cuando aprendes a montar en bici es facilísimo. Cuando el jugador se habitúa a autocorregir a un compañero, es doblemente significativo. Y entonces el entrenador lo que hace es facilitar, hacer de guía, hacer de sherpa, estar detrás, comentar y se convierte en una conversa a 3. Entonces es fantástico. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es intentar, hace un poco de moderador, ¿no? El entrenador, has de intentar que esa conversa no se convierta en una conversa socrática de 10 minutos y que no se entrene, ¿no? En 2-3 minutos tiene que estar solucionado y si puede ser en 1, mejor que mejor, ¿no? Porque y los jugadores al final, ostras, pues esto no lo hago bien. El jugador ves que se va a pista pensando en cómo lo tiene que hacer, ¡pam! Venga, va, y lo hacemos. Tiene que ser algo dinámico. Precisamente yo creo que el cambio ese que indicaba Saúl en cuanto del paso de ese entrenador más autoritario, incluso controlador, de que quiere un poco tener bajo control todo el entrenamiento, todos los ejercicios, el estar encima. Claro, esta nueva concepción, esta concepción diferente también exige en muchas ocasiones que el entrenador tenga que dar un paso más allá y incluso evolucione y cambie muchas cosas de las que podía estar muy habituado, ¿no? a realizar. En cierta manera, para un entrenador que intentaba controlar todo es perder ese control o de alguna manera y dejar más libertad tanto en las situaciones de entrenamiento que se puedan ir creando y evolucionar a partir de esas situaciones e incluso involucrar, el hecho de tener que involucrar al jugador en su propio desarrollo y en esa toma de conciencia que comentábamos anteriormente, es una concepción totalmente diferente que exige también que el propio entrenador salga de la zona de confort que antes comentabas, Óscar, que el jugador le hace salir de esa zona de confort cuando le planteas diferentes situaciones en función de las variables
pues precisamente yo creo que en esta concepción el entrenador es el que tiene que salir también de su zona de confort y también seguramente vivir esas situaciones que no controle, que no sepa muy bien en algunas ocasiones si va por el buen camino o está cometiendo algún error y todo eso necesita una adaptación del propio entrenador o de la entrenadora. Incluso poder decirle al jugador que no tienes la respuesta. Esto no es nada malo. Decirle, oye, pues Saúl, no te puedo dar respuesta ahora, déjame que mañana o lo hable con el director técnico o lo hable con tal y te damos una respuesta, ¿no? Al igual que, porque el jugador siempre espera que tú le soluciones, ¿no? Las cosas, siempre te mira así, el pequeñín te mira diciendo, venga, ilumíname, ¿no? Bueno, ilumíname tú, ¿no? Tienes que, al final la vida va a seguir solo, ¿no? Pero hay veces que sí, que tú al jugador le iluminas, ¿no? Y es un poco saber cuándo te toca dar y cuándo le toca dar a él, ¿no? Y esto es a base de la experiencia y de ensayo-error, 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 cuando encuentras cuál es, yo la utilizo mucho esta palabra, ¿no? Cuando encuentras el flow correcto que hace que todo fluya y que sea sencillo, ¿no? Y hay veces que toca que sea más directivo y veces que toca que sea menos directivo. Pero yo creo que un entreno de 90 minutos te da suficientemente tiempo para establecer diferentes momentos, ¿no? Y el jugador sabe cuando estás en modo directivo y cuando estás en modo, pues en modo reflexivo, en modo acompañante, ¿no? El hecho de ser capaz de tener estilos diferentes que se adapten a momentos diferentes dentro del entrenamiento, incluso dentro de la temporada, incluso, ¿no? Que también se podría dar el caso de que, yo no sé si tú lo trabajas de esta forma, ¿no? Pero recogiendo un poco lo que decías tú antes del periodo formativo o el periodo competitivo, también es posible que la forma de conceptualizar el entrenamiento también pueda variar, aunque sea ligeramente en un caso y en el otro. No sé si ese es tu caso, Óscar, o no. Pero... Sí, no. Además es que los entrenos cambian completamente, ¿no? El periodo formativo, los entrenos son muy formativos, donde se trabaja muchísimo la lectura y la interpretación del jugador y cuando entramos en fase competitiva, los entrenos pues, son más de situaciones competitivas donde tú necesitas que el jugador florezca este ser competitivo que necesita para esto, ¿no? Que le va a exigir la competición, porque al final el baloncesto es un juego de oposición y de colaboración, pero de oposición, porque yo tengo que hacer que tú no metas y yo tengo que meter. Por lo tanto, para mí primero va la oposición y después la colaboración, ¿no? Entonces, en el momento de que es una fase competitiva, el jugador sabe que los entrenos van a ser muy competitivos, la competición va a tener un papel muy importante y se va a establecer muchos más momentos directivos que no formativos, ¿no? Justamente en eso, yo creo que también es importante el hecho de tener en cuenta qué papel juegan las emociones o qué papel juega el estrés que tú puedas generar a nivel de entrenamiento, a lo mejor, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor a nivel de estresores que puedas generar tú en situación más competitiva puede ser diferente también a nivel de cómo lo gestionas o cómo lo generas también en periodo formativo. Siempre entiendo que generas las condiciones que permiten adaptación, que es lo que permite que al final el jugador, cuando llegue el periodo competitivo, pueda rendir o pueda estar más preparado para rendir, ¿no? Pero esa situación de estrés competitiva, ¿cómo la gestionas o cómo la planteas en tus entrenamientos? Juego más con el estrés competitivo. O sea, con el estrés de apretar mucho, de tensar mucho la cuerda en la fase formativa que en la fase competitiva. Más que nada porque en la fase formativa tengo más margen de error, ¿vale? Y puedo ver cómo el jugador se va a comportar cuando llegue a una fase competitiva, ¿no? Pues si en la fase competitiva el jugador ya está nervioso y yo le aprieto mucho más, se me puede romper, ¿no? Porque al final son niños. Entonces, lo que hago es tensar mucho la cuerda en determinados ejercicios de la fase formativa para ver cómo responden. Y si yo veo que no responden bien, una de dos, o voy y actúo yo directamente, ¿vale? Y incido directamente, o paso por detrás de algún ayudante y le digo, habla con fulanito que lo tenemos roto, ¿no? Porque yo estoy buscando apretar y apretar y apretar y ver que el jugador se agobia y yo buscar ese agobio. Pero por otra banda le digo, vale, ahora tú ayúdale y enséñale esa luz, ¿no? Que diga, incluso le puede ir a decir, oye, lo que te diga Óscar, por aquí te entra y por aquí te sale. Es que el jugador tiene que aprender a hacer esto, ¿no? También, pero esto, claro, esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo mío solo.
Al igual que ha habido momentos que he tensado mucho la cuerda, que todo el equipo ve que estoy apretando a 2 jugadores determinados, paro el ejercicio y la bronca se la pego a todo el equipo porque llevo 10 minutos apretando a 2 compañeros y no ha habido nadie que haya animado o dado una palabra de ánimo a esos 2 compañeros, ¿no? Y la bronca va para los demás, ¿no? Los otros 2 se quedan como diciendo, coño, llevas como 10 minutos apretando y la bronca ahora se la pegas a los otros, ¿no? Esto, a mí me gusta mucho jugar con estas cosas, ¿no? Soy un poco juguetón con las emociones, pero porque pienso que también el jugador tiene que aprender a gestionar estas emociones, ¿no? Y para poder gestionar las emociones tienes que buscar extremos. Entonces, cuando tú buscas extremos, hay veces que te equivocas y te pasas y tienes que decirle al jugador, vale, pues ya está, pues me he pasado, nunca llegando a ningún extremo violento, pero decir, vale, pues siempre que vemos que el jugador se puede llegar a romper, ya actuamos y no dejamos que se rompa, ¿no? Pero hay que buscar un poco dónde está el límite de cada jugador. Y siguiendo hablando de aspectos mentales o aspectos psicológicos, ¿cuál crees que es el aspecto psicológico clave, si se puede hablar de un aspecto psicológico clave, que le ayuda al jugador en su mejora? Para mí el jugador que es capaz de abstenerse, de que hay pocos, pero el jugador frío que es capaz de abstenerse de lo que va a pasar si gana o si pierde, del resultado, que te da la sensación de que está por encima del bien y del mal, que tú lo ves y piensas, hostia, que tiene este punto chulesco, pero que luego jugando te demuestra que no, que es así, ¿no? Y que dices, bueno, yo creo que es un factor mental que si lo identificas y lo potencias, es un factor mental muy potente. El tema de los factores mentales, vosotros sabéis más que yo, ¿no? Se pueden trabajar, pero al final forman parte del carácter de cada jugador, ¿no? O sea, yo como entrenador puedo incidir en el comportamiento de los jugadores, pero el carácter creo yo que se puede incidir relativamente, ¿no? Raúl. Sí, hay varias cosas, yo creo. Ares, perdón, luego sigo yo. No, es que relacionaba justo el ejemplo que acabas de poner, Óscar, con el ejemplo que has puesto anteriormente de que te gusta potenciar, ¿no? El jugador, si en el tiro tiene un 8, que intentas que ese jugador tenga el tiro un 9 o pueda llegar al 10 en vez de potenciar, pues, factores defensivos en los que puede estar más bajo, ¿no? Y con el carácter también yo creo que en muchas ocasiones ocurre algo parecido, ¿no? Que el jugador frío ese que comentabas, ¿no? De que parece que está por encima del bien y del mal, muchas veces el entrenador o la entrenadora, si no lo entiende bien y no es capaz de ver eso como una virtud, lo que precisamente intentará es que sea más intenso, que sea más diferente a como es, y en vez de entenderlo y aprovechar las propias virtudes, ¿no? Que puede dar eso. Sobre todo pasa en deportes colectivos con ese perfil de jugador más frío, más que transmite menos, pero que luego eso le ayuda precisamente a los momentos igual de mayor tensión a ser más resolutivo, a tomar mejores decisiones o a tomar decisiones con mejor calma, ¿no? Pero, mayor serenidad. Me atrevería a decir, Aritz, que es lo que más nos cuesta a los entrenadores, ¿eh? Pero cosa bárbara, ¿eh? Además, yo tengo el caso real de un jugador de este año de la selección catalana que tú lo veías entrenar y lo veía gente de fuera entrenar y decía, seguro que os vais a llevar a este. Claro, yo lo conozco, ¿no? Ya desde bien pequeñín ya lo conocía y decía, pero seguro es seguro, ¿eh? Ostras, es que parece que vaya caminando, ¿no? Y bueno, yo creo que nos hizo ganar 3-4 partidos tranquilamente él solo. Porque esta actitud de decir, ahora toca, pam, 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 y dice, hostia, ¿qué ha pasado, no? Pero él tiene otro, no me gusta llamarle otro ritmo, porque no creo en otro ritmo, sino que, bueno, pues que su carácter es así, ¿no? Pero luego, si él tiene claro que tú conoces su carácter y que tú lo respetas, pero que tú en un momento determinado decir, vale, ahora tú tienes que estar, él lo va a dar. Él lo va a dar. Y efectivamente, creo que fue de los pocos jugadores que no falló en ningún partido. En ninguno. En ninguno. Por completar un poco lo que hablábamos antes de las emociones, yo creo que también una cosa que tú explicabas ahora, Óscar, por darle una explicación también un poco científica o una posible explicación científica a lo que tú comentabas, yo creo que también es emociones centradas en el presente, ¿no? Yo creo un poco lo que facilita que el jugador esté frío, como dirías tú, en cierta forma, es la capacidad también de estar primero controlando su activación, por supuesto,
pero esa activación se controla mejor si es capaz de estar experimentando emociones centradas en el presente. Es decir, no pensando ni en el resultado, ni en expectativas de, hostia, va a pasar esto o lo otro, y sobre todo no pensando en acciones anteriores, que en baloncesto hay tantas y tan rápidas que si te quedas en el error anterior, el típico doble error, ¿no? Que te fallas una bandeja fácil y luego te comes una puerta atrás, ¿no? Pues entonces ese ser capaz de estar viviendo emociones centradas en el presente facilita, yo creo que facilita bastante las cosas a nivel de poder competir bien, ¿no? O sea, ni ansiedad por lo que pueda pasar, por ejemplo, ni cabreo ni rabia por algo que ya ha pasado anteriormente, ¿no? Sí, Y a la sí. hora de trabajarlo, yo creo que es muy complicado, pero justamente lo que decías tú antes de si el entrenamiento genera aquellas condiciones que facilitan esas emociones, digamos, contraproducentes para el rendimiento, ya sea la rabia en el sentido de que no te está beneficiando, porque luego está el hecho de canalizar esa emoción y que nos sirva. Eso sería ya otra discusión para otro día, ¿no? Pero el hecho de poder experimentar esas emociones que a lo mejor no ayudan al rendimiento y sobre todo poder hacer la lectura también con ellos de, bueno, ¿qué estás sintiendo en estos momentos? Y si te está ayudando a tu rendimiento y también bienestar, pero sobre todo en este caso el rendimiento, o si te está perjudicando y en el caso de que esté perjudicando también poder dar alguna herramienta, alguna estrategia como entrenadores para ayudar ese cambio de chip o ese uso favorable de esa emoción, podríamos decir. Me gusta mucho jugar con el lenguaje, ¿no? Y en la mayoría de equipos que he entrenado siempre hay una frase que me gusta mucho que mis jugadores aprendan, que es siguiente mejor acción. Entonces, siempre que ellos toman una decisión errónea o pierden un balón o fallan una canasta, mi feedback en pista chillando o del ayudante es siguiente mejor acción, ¿no? Para evitar esto que me decías, ¿no? De decir, no, un error no lleva a otro error, ¿no? Siempre la siguiente acción que pueda enmendar el error que he hecho yo antes, ¿no? Y esto hace que el jugador sea capaz de decir, vale, ha pasado esto, pero ¡pam! ¿No? ¿De qué manera puedo corregir esto? ¿No? Pues con los jugadores, ¿no? Pues ostras, yo decido ir a robar el balón, vale, si me sobrepasa, la siguiente mejor acción va a tener que ser en un gran número de veces va a ser hacer falta, ¿no? Pues vas a tener que gastar una de tus 5 faltas que tienes para no perjudicar al equipo. Entonces, esto no es fácil, hacerle entender esto al jugador, pero si lo consigues, sacas un beneficio global muy, muy grande, No es fácil, pero al mismo tiempo yo creo que el estilo de entrenamiento que estábamos hablando ahora facilita que esto se entienda. Porque si tú eres un entrenador que castiga los errores, el jugador va a estar más pendiente de no meter la pata o de no equivocarse, con lo cual esa pequeña ansiedad que puede tener por, yo qué sé, final de partido, no perder el balón, ¿no? O sea, ya no es ir a sumar, sino que es no perder el balón, y eso viene explicado por el estilo del entrenador también a la hora de penalizar ciertas acciones, y al igual también con ese cabreo con el error previo, ¿no? Porque si yo soy mucho más controlador, soy mucho más punitivo con los errores cometidos como entrenador, pues el jugador también es más probable que experimente emociones de cabreo por, ¡buah! Me equivoqué de atrás, luego viene el cambio, ¿no? Y me cabreo mucho más con ese error y a lo mejor me encallo mucho más en él porque no soy capaz de, como dices tú, bueno, pues ¿qué puedo hacer ahora mismo? ¿De qué depende de mí? Y cómo actúo en consecuencia, ¿no? No vivo en el presente, que es lo que deberíamos hacer, como explicabas tú ahora. Sí, yo creo que también, aparte de la condición propia del entrenamiento, el estilo de entrenamiento del entrenador también favorece ciertas emociones u otras en el contexto de partidos y en el contexto de entrenamiento. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Al final, yo creo que las emociones, tanto las que yo tenga como las que sacan mis jugadores, irá siempre en consonancia. O sea, es como una respuesta, ¿no? Está el típico jugador que cuando realiza una canasta debajo, el primero que no quiere fallar es el jugador, ¿no? La falla y sopla, ¿no? El típico jugador que hace y sopla, según la emoción que te despierte a ti, aquel jugador va a hacer una cosa o va a hacer otra, ¿no? La importancia del lenguaje no verbal de los entrenadores o de la gesticulación de los entrenadores, ¿no? Esto es importantísimo y hay que saberlo cuidar. Al igual que el jugador que creemos o que le podemos exigir que sí que tiene que meterla, oye, no pasa nada porque cuando falle la canasta le hagas así, como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? Yo sé que tú no quieres fallarla, pero ¿qué ha pasado? ¿no? Bueno, pues en vez de lamentarte, ahora ponte las pilas y, ¿vale? Pues lo que decimos, ¿no? Siguiente mejor acción, recupera balón, presiona tal. Bueno, el jugador tiene que saber que hay, son interruptores, ¿no? Y si el interruptor va para un lado, tiene
otro lado contrario, ¿no? Y al revés. Siempre pienso que, siempre me gusta mucho utilizar la palabra interruptor para el jugador, ¿no? Quería preguntarte, hemos hablado del talento, del desarrollo de los jugadores. ¿Cómo gestionas los equipos en los que puede llegar a haber bastante diferencia entre unos jugadores y otros? ¿Cómo trabajas ese aspecto a nivel colectivo? Creo que en la o sea, valoro mucho la adaptabilidad de un entrenador, ¿no? O sea, que sea capaz de adaptar, pero a la vez de adaptar, para mí es individualizar, ¿no? Y la verdad es que últimamente me da, entre comillas, bastante igual que haya diferencia de nivel de los jugadores, porque me veo capaz de individualizar cada contexto, o cada demanda o cada ejercicio a los diferentes niveles de los jugadores, ¿no? Es más, a los jugadores que no son capaces de resolver una tarea que yo he dado, ¿no? Los paro y les digo, ¿qué te pasa, no? Hostia, que no sé hacerlo, ¿vale? ¿Qué necesitas? Necesitas que te monte una tarea más sencilla. Entonces es cuando yo les monto fuera de pista un box, ¿vale? Entonces cojo al ayudante y le digo, pues Aitor, tienes que montar un box para Yuk, ¿vale? Y Yuk necesita un box y Aitor tiene que saber, porque estaba dentro del ejercicio, que Yuk necesita un box de trabajo para mejorar, me lo invento, el doble cambio por debajo de las piernas. Y lo que hace es montarle en ese momento que no tenía preparado una tarea más sencilla para que Yuk aprenda aquello. Y cuando Aitor y Yuk creen que ya lo dominan, vuelve al ejercicio, ¿no? Y al final, esto es la clave, desde los chiquititos hasta los más grandes. Diferencias de nivel te vas a encontrar, ¿no? Pues si luego hay otro que el doble cambio lo hace muy fácil, pues cojo un cono móvil y mientras lo está haciendo, ¡pam!, se lo lanzo. Y esto es un objeto que se va a encontrar en el partido, ¿no? O de repente aparece un entrenador y se pone en medio del camino, ¿no? Ahora lo tiene que ver y tiene que volver a realizar otro cambio. Les voy colocando diferentes variables que se puedan ir encontrando y que ellos deban interpretar y no les haga frenar, ¿no? Porque igual de importante es los que tienen menos como los que tienen más. Esto es como pasa en el colegio, ¿no? Y se tiene que tratar de la misma manera los que les cuesta mucho como los que son de altas capacidades. Los que son de altas capacidades que sigan creciendo. Y los que les cuesta más, vamos a acompañarles para que lleguen a su máximo nivel posible. Pero yo creo que la individualización, para mí, actualmente está la clave. Y sobre todo, el hecho de contar con más gente para eso, porque yo creo que si no es imposible. Sí. Es decir, si tienes asistentes que son espectadores porque no les has dado ese rol que hablabas tú antes, o esa autonomía, o incluso ese empoderamiento, si he usado esa palabra antes, de decir, bueno, mira, o sea, es que me vas a tener que ayudar en esto y lo otro de esta forma. Si ese trabajo previo como entrenador con el staff no está hecho, cuando tú quieras montar un box ayud, como decías antes, el asistente te va a mirar con cara de ¿qué me estás hablando? O sea, ¿y para qué? Porque yo estaba simplemente de espectador. Y yo creo que cuidar ese trabajo con ayudantes es complejo, pero desde luego es muy beneficioso, como decías tú antes, ¿no? Si puedo tener 5 o 7 ayudantes, bienvenidos sean, porque son más pares de ojos, son más cabezas pensando y son más gente trabajando para que al final queremos que el jugador se desarrolle más de lo que tenía antes. Antes has hablado de varias herramientas, has hablado de objetivos, has hablado del trabajo de vídeo. El trabajo de vídeo entendido para la mejora del jugador, ¿cómo lo gestionas o cómo lo usas para que ayude a esa toma de conciencia de la cual hablabas antes? Al final lo trabajamos con una tablet, más que nada porque es un medio que te hace poder estar en pista y poder grabar y poderle dar una interacción al jugador, ¿no? Un compañero mío que es Marc Guillem, que lo conoces muy bien, tú, Saúl, que ha investigado mucho sobre los patrones motrices y neurociencia, el que sabe de esto es él. Él me dijo, Óscar, toda información que un jugador reciba 30 segundos posteriores al haber realizado la acción, le será doblemente o triplemente significativa y la podrá retener más, ¿no? Entonces intentamos que cuando el jugador acaba de realizar la acción, se pueda mirar. No siempre, porque no tienes 12 jugadores y solo tienes una tablet, ¿no? Pero sí que lo que hacemos es, por ejemplo, pues estoy trabajando el bote, ¿vale? Hay uno de los entrenadores, que es el que tiene la tablet, que en la pizarra anota con un rotulador cuando yo estoy explicando el ejercicio, cuando el ayudante está explicando el ejercicio, anota cuáles son los puntos clave del ejercicio, ¿no?
o donde seguro que tiene que fijarse el jugador para hacerlo bien. Lo anota en una misma pizarra veleda de entrenador, ¿no? Entonces lo deja así. Y cuando el jugador está realizando la acción y yo lo grabo, el jugador, después de haber realizado la acción, se autocorrige. ¿Vale? Mira los puntos de corrección, mira su acción, ¿vale? Nosotros con el iPad puedes tirar hacia adelante, hacia atrás, puedes dibujar, puedes acercar, ¿vale? Puedes dirigir un poco la observación, porque lo que hay que hacer es educar a los jugadores en esa observación de vídeo, ¿no? Hemos de ser capaces de educar en todo momento a que aprendan a observarse y a que aprendan a evaluarse, ¿no? Y no queremos que su atención se vaya a otras cosas, no, queremos que te corrijas sobre estos ítems. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? Vale, venga, va, vuélveme a grabar. El jugador se vuelve a grabar y lo volvemos a hacer. Cuando ya creemos que el jugador ya lo tiene, pues o pasamos a otro jugador o seguimos con este mismo jugador, ¿no? Pero acaba siendo una experiencia memorable de aprendizaje para los jugadores. Este año tuve la suerte de realizar este método con jugadores profesionales en un campus de verano que realicé y no me imaginé nunca que tuviera tanta aceptación por parte de jugadores que actualmente son jugadores importantes en ACB, que me decían, pero grábame, porque ellos lo que hacían era hacer la acción y rápidamente, claro, cuando trabajas con jugadores de este nivel, en vez de tener un iPad, teníamos una pantalla de 42 pulgadas, ¿no? Y ellos, una vez acababan de hacer la acción, se veían en la pared. Tenían los ítems aquí en la pared, se autocorregían, tienen una ética de trabajo muy grande y son muy exigentes, por eso de hecho están en la élite, y ellos mismos se autocorregían y se volvían a pista y me decían, Óscar, vuélveme a grabar, ¿no? Y veías como yo al final lo único que hacía era acompañar al jugador y a lo mejor pues con el recurso del iPad hacer que se fijara más en una cosa o en otra, ¿no? Pero yo era un facilitador del aprendizaje de ese jugador, era maravilloso. Porque era el jugador que quería más y más y más y más y tienen hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienen hambre de comer, tú les das de comer. Simplemente es muy chulo, ¿no? Y es totalmente aconsejable para cualquier entrenador. Y lo he hecho con pequeños y lo he hecho con profesionales. Y no he habido a nadie que no me haya funcionado. Es que yo creo que haya nada más significativo que verse a uno mismo, ¿no? Sí, sobre todo, yo añadiría aquí, sobre todo si sabes que tienes que mirar. Que creo que ese es el punto fundamental, ¿no? O sea, no es únicamente el verte, que coincido plenamente contigo, sino sobre todo, porque cojo esta idea que decías tú ahora de facilitador, ¿no? O sea, yo te grabo, te digo en qué te fijas, y luego ya en todo caso tú eres la persona que se autocorrige. Pero yo marco, volviendo a lo que decías tú antes, ¿no? Yo marco esa estructura sobre la cual tú trabajas. Me parece que ese ejemplo es perfecto. Sí, incluso ha habido a veces que lo he hecho también y ha funcionado, sobre todo funciona más con jugadores profesionales, tú le marcas como una especie de límites, ¿no? A, B, C, D, E, F, ¿no? Y tú estás aquí y tienes que llegar aquí. Entonces el jugador ve todo el proceso y sabe lo que le falta, ¿no? Y ves al jugador que quiere saltar ya a la F, pero le falta todo lo del medio, ¿no? Y dices, no, vuelvo y empiezo por el A, por el B, por el C, por el D, pero esto es súper interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene que ser madurativamente más grande, ¿no? El jugador, y tiene que ser capaz de ver que todo forma parte de un proceso. Y para que le salga la F, tiene que hacer bien la A, la B, la C y todas las que vienen antes, ¿no? Esto es súper interesante también. Sobre todo hemos estado hablando del desarrollo del jugador, específicamente sobre todo en el entrenamiento. Has hecho alguna referencia al periodo formativo y luego al competitivo de los partidos. Y te quería preguntar, ¿cómo entiendes tú a los partidos en el desarrollo del jugador? Es decir, ¿qué papel juegan los partidos o las competiciones en el desarrollo y mejora del jugador? Rotundamente el partido forma parte de la formación del jugador, pero además es rotundo, ¿vale? Y forma parte de su gestión, ¿no? O sea, si estoy en la fase formativa, el partido forma parte, es prácticamente un entreno más, ¿no? Tanto si ganas o si pierdes, a ti te da igual, es un entreno más, ¿no? Entonces, que al final el ganar o perder sea un cúmulo de consecuencias, ¿no? Pero en la fase competitiva, ¿vale? El partido sigue formando parte de la formación de ese jugador, pero el jugador tiene que saber que se está compitiendo. Por lo tanto, el jugador tiene que saber que no hay margen de error aquí y que el margen de error sí que se puede penalizar con un cambio, en este caso, ¿no? El jugador tiene que notar esta presión y esto es formativo igual, porque al final la vida, tanto Saúl como tú, Aritz, jugamos con esta presión en nuestro día a día y hay que saberla gestionar. Entonces, es curioso porque hay jugadores que cuando tú
hacen un error, sabes qué jugador hace un error y lo puedes cambiar, y jugadores que hacen un error y tienes que esperar a que hagan una buena acción para cambiarlo y recordarle que lo cambias porque la acción de antes era dolenta. Pero ya se va contento porque acababa de hacer una buena acción. Entonces, pero esto forma parte de nuestro conocimiento de los jugadores, de nuestro conocimiento del equipo y de intentar individualizar una vez más el aprendizaje, ¿no? Y de no tratar a todos los jugadores por igual. Entonces, sí que es verdad que hay errores que son tajantes, ¿no? Y el jugador también los debe conocer. Hay cosas que no se permiten a nivel de equipo. Ya no es que Óscar no las deje, no, es que yo no puedo dejar pasar a un jugador que mete una canasta solo. Esto ya es una norma del equipo, ¿no? Y esto es una cosa que te da solidez como equipo. Es decir, hostia, es que yo me cargo de faltas porque te salto siempre a la ayuda. Pues esto es una norma de equipo, ¿no? No, si se te escapa, haces falta tú. ¿Vale? No fulanito de tal tiene que saltarte la ayuda y hacer la falta. Y esto es súper curioso porque aquí salen a florecer muchísimas cosas, ¿no? Cuando el partido está apretado, cuando hay mucha presión, cuando notas la competición, bueno, desde jugadores que les encanta que les eches bronca y que se motivan, a jugadores que si sabes que el partido está caliente, mejor no lo saques. ¿Por qué? Porque no gestionan bien todavía. No sé si lo van a hacer cuando sean grandes, es que no lo sé. No, es que lo hará bien en un futuro, pues a lo mejor no lo hace bien, ¿no? Pues es que no lo sabemos nunca cómo va a evolucionar madurativamente ese jugador. ¿Que va a tener minutos? Sí, pero que luego sabes con qué jugadores tienes que aguantar un determinado momento y con qué jugadores no aguantarías un determinado momento. Estoy totalmente contigo en cuanto a entender los partidos como un elemento más, ¿no? de la formación del jugador, haciendo esa diferenciación, y yo creo que la clave como entrenadores o entrenadoras está precisamente en hacerles ver, ¿no? En el periodo formativo que siguen formando parte de como si fueran un entrenamiento más, y en el periodo ya más competitivo hacerles ver, hacerles sentir, ¿no? Hacerles vivir que tiene ya mayor importancia y que los errores se pueden incluso penalizar con los cambios, y que, porque yo en muchas ocasiones en los cursos de entrenador de fútbol que yo doy aquí en la Escuela Guipuzcoana de Entrenadores de Fútbol, Psicología, les cuesta muchas veces mucho a los entrenadores entender precisamente que incluso los partidos se pueden entender de una manera formativa y que incluso pueden formar parte, ¿no? de ese proceso formativo del jugador o la jugadora. Y como decías anteriormente, el hecho de que, bueno, tomarte el partido para trabajar precisamente aspectos que igual has estado trabajando en el entrenamiento y ponerlos en práctica en el partido sin prestar mayor atención al resultado, entendiendo que es un proceso más de la mejora del jugador o la jugadora, ¿no? Y yo, en este contexto, generalmente que se le da cada vez más importancia al resultado, incluso desde edades formativas, creo que la respuesta que has dado es muy interesante para entender en su globalidad, ¿no? El valor formativo que también pueden llegar a tener las competiciones. Justamente en esa línea yo creo que también, Óscar, has dicho una cosa muy interesante, el hecho de decir, si en el periodo formativo generamos casi más estrés que en los partidos, probablemente, al final, yo creo que también recogiendo la idea que decías tú ahora, Aritz, al final entrenamos para competir. Si sabemos que cuando estamos compitiendo habrá unas condiciones propias de la competición, porque hay más público probablemente, o por X, o porque se canasta vale 2 puntos y antes no valía, entre comillas, 2 puntos en un resultado final, pero si somos capaces de generar condiciones de entrenamiento que simulen de forma fidedigna lo que ocurre en la competición y lo hacemos en el periodo formativo y ya genero condiciones que generan esta adaptación del jugador a esas condiciones, cuando llegue el partido, en cierta forma, no será nada más y tampoco nada menos que aplicar aquello que ya hemos trabajado en entrenamientos. A mí lo que me sorprende a veces es concebir la competición como algo súper importante, pero luego no generar las condiciones de entrenamiento que justamente me preparan para ese evento. Así que chapó también por eso, Óscar, desde luego, por entender la competición como un periodo más formativo en el cual estamos poniendo en práctica o puliendo, refinando, como queramos llamarlo, aquellos aprendizajes que hemos hecho primero en los entrenamientos. Soy que siempre como entrenador, y esto vosotros sabréis más que yo, me he encontrado que a contra más nivel tienen los jugadores, más dominan los tiempos. Es decir, por mucho que tú quieras meter situaciones de estrés, ellos saben que no están compitiendo en ese momento, que no hay un partido, que no hay un árbitro, que no hay público, que no hay...
¿Entendéis dónde voy? Sí. Igual jugador súper talentoso que sabe que eso, aunque se equivoque, es un entreno. Y lo sabe, ¿no? O sea, siempre he pensado que puedes acercarte muchísimo a una situación competitiva, pero nunca puedes simular exactamente la situación de estrés y competitiva que va a vivir un jugador en una minicopa Endesa con cámaras de televisión, con público, con cosas que ni él puede gestionar, ¿no? En ese momento, que cuando acaba el partido abre Twitter y se ve que su canasta tiene no sé cuántos likes ya y dices, bueno, es que es dantesco, ¿no? A veces el entorno que le metemos a los niños. Y justamente el trabajo tuyo ahí es... Has dicho antes el búnker, ¿no? Creo que lo has llamado, el ser capaz bueno, el equipo, estamos aquí y en cierta forma lo que importa en este momento es lo que pasa en este vestuario, lo que pasa en esta situación y también ser capaz de rebajar también esas expectativas, esas ideas que te llegan por todos lados. Antes hablábamos de los managers o de los agentes o de las familias, en este caso hablamos de los periodistas o de los espectadores. Ser capaz también de ayudar al jugador a que se canalice, se centre en aquello que depende de él, que en este caso es jugar lo mejor que sabe y prepararse lo mejor que sabe, pero al fin y al cabo es jugar, creo que es importante. Por retomar lo que decías tú ahora, de aquel jugador talentoso que sabe que el entrenamiento nunca va a ser como la competición, a lo mejor a ese jugador no le ayuda tanto, probablemente, porque ya a lo mejor no necesita trabajo de gestión de emociones, porque ya las gestiona bien. A veces también los psicólogos yo creo que tenemos la tendencia a pensar que todo el mundo necesita mejorar su gestión emocional y no necesariamente. Hay gente que digamos que de fábrica ya viene mejor preparado por el contexto educativo, porque tiene más talento y no le afecta, por lo que sea. Pero a lo mejor ese jugador no le hace falta, pero sí esa condición que simula, estoy de acuerdo contigo, en un gran porcentaje, pero desde luego no va a ser lo mismo, y menos en un contexto tan específico como un campeonato de España o como una minicopa Endesa, sí va a acercar a aquel que a lo mejor está menos preparado para tener alguna herramienta más o alguna estrategia más para que cuando llegue ese momento tenga algún recurso más para hacer frente. Al que no le hace falta, fantástico, ya está preparado. A lo mejor le da un pequeño ajuste, pero ya está. Al otro sí que a lo mejor con ese contexto más estresante que decías tú antes, Óscar, sí favorecemos que tenga alguna competencia más que le permita adaptarse a ese contexto. Totalmente de acuerdo contigo. No, al final es intentar dar un puntito más a cada uno, ¿no? Tanto al que tiene mucho talento y que solo necesita un pequeño ajuste, como al que no tiene tanto y necesita muchos más, ¿no? Y por eso intentas llevar estas situaciones de estrés o ansiedad hacia tus entrenos, ¿no? Yo creo que hemos tocado muchísimos puntos diferentes. No sé si, Óscar, ¿quieres añadir algo más antes de que hagamos un pequeño resumen como cierre? ¿Alguna idea que tengas en la chistera, que seguro que tienes varias más que quieras compartir? La verdad es que me ha gustado mucho saber que Aritz formaba parte de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, ¿no? Creo cada vez más en esta unión de fuerzas de diferentes deportes, ¿no? De vóley, de handball, de fútbol. Creo que estamos todos en el mismo saco, que luego cada uno con su especialidad, pero al final el objetivo común es el mismo, ¿no? Y bueno, al final que entrenar, al final, te lo da un poquito la experiencia y el no tener miedo, lo mismo que le pedimos a los jugadores nosotros, ¿no? El no tener miedo a equivocarse, ¿no? Y el no tener miedo a hacer algo diferente. Seguramente si haces lo mismo que siempre, ¿no? Pues no cambiarás, ¿no? Y siempre harás lo mismo, pero si pruebas a hacer algo diferente, pues quizá cambies algo, ¿no? Y hay que coger a estos pequeños cambios. Al final es innovar. Innovar no es hacer cosas con nuevas tecnologías, no, es hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer, nada más. Es así de fácil. Cosas que antes no nos atrevíamos a hacer, ahora las hacemos. Para mí esto es innovar, ¿no? Y yo cuando hablo de innovación hablo de generar contextos significativos. Para mí eso es innovar, hacer que les llegue a los jugadores, ¿no? Y por eso pues mi pasión y mi dedicación a la hora de expresarme y de comunicar, creo que intento transmitir en todo momento esta ilusión que permanece como la del primer día, ¿no? El día que me digan que no puedo entrenar, se me acabará el mundo, supongo, ¿no? Porque me considero un profesional sin serlo.
Aritz, si te parece, podemos recoger un Sí. par de ideas cada uno. Yo creo que hay, como decía, muchas. Yo coincido contigo, Óscar. Aritz y yo también somos profesionales de la psicología del deporte, sin serlo del todo, porque bueno, estamos vinculados los dos de psicología del deporte, pasa con 1000 cosas más también, y yo creo que también Psicodeporte Academy es en cierta forma una forma de crecer mucho por nuestra cuenta y de escuchar gente tan brillante como vosotros, que también nos ayuda a incorporar ideas y puntos de vista, y también a la hora de explicar las cosas, que también es muy importante. Antes decías tú, Óscar, que venías también a aprender alguna cosa nueva de esta charla, de este compartir con nosotros. Desde luego yo creo que tanto Aritz como yo hemos aprendido cosas. La forma de explicarlas, la forma de compartirlas, así que gracias por acompañarnos. Yo tengo un par de ideas, si os parece. La primera, por recoger, es la autonomía del jugador, que me parece que ha salido en varios puntos de esta compartir ideas, que creo que es muy importante, el incorporar al jugador, negociar con él justamente para que pueda participar de ese proceso de desarrollo, y luego el hecho de individualizar, el hecho de ser capaz de generar contextos que incorporen la variabilidad que hay, sea de talentos, sea de preparación psicológica, sea de lo que sea, pero que el jugador se pueda desarrollar dentro de sus capacidades y sus talentos, dentro de ese contexto que generamos como entrenadores o entrenadoras. Sí, agradecer a Óscar todas las ideas que nos ha aportado, porque al final nos ha hecho pensar mucho también y nos ha hecho reflexionar. Yo también me quedo con dos. Por una parte, el valor formativo de las competiciones. Yo creo que como entrenadores y entrenadoras tenemos mucho margen de potenciar precisamente las competiciones con un valor realmente formativo, ¿no? Y sin darle más importancia a la que tiene al resultado, porque como bien ha dicho Óscar, ya llegarán los tiempos más competitivos y el periodo donde vamos a intentar aprovechar ese valor competitivo de los partidos, pero sobre todo darle un sentido a todo el trabajo que haces durante la semana o durante la temporada, ¿no? Todos los objetivos que vas marcando, que tienes que marcar, y aprovechar los partidos para ponerlos en práctica. Y por otro lado, el hecho de, como entrenadores y entrenadoras, también perder el miedo a intentar cosas nuevas, a no hacer siempre lo mismo, no mantenernos en esa zona que más seguro estamos, sino que realmente intentar buscar nuevas soluciones que ayuden a pensar al deportista y que nos ayuden también a pensar a nosotros mismos, y de alguna forma a aprovechar los entrenamientos y a generar esos contextos de entrenamiento a través del atrevimiento y de intentar cosas nuevas. Óscar, ha sido un placer escucharte, tenerte con nosotros en el día de hoy. Esperamos que tengas muchísima suerte en la temporada y nos veamos pronto, esperemos, si el coronavirus de las narices nos lo permite. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros, a los dos, y estamos en contacto. Cuidarse mucho. Gracias.